que hoy está trayendo esta denuncia, una denuncia grave desde lo personal, pero grave también cuando lo entendemos en el contexto y en la coyuntura política y social que estamos atravesando como país. Directo a los hechos. Creo que lo fundamental es llevar esta denuncia pública, también para hacer de manifiesto que la semana pasada, el día miércoles, recibí 2 amenazas de muerte. Una primera llamada en la que se mencionaba que me iba a pasar a lo que le había tenido miedo. Esa llamada la cortaron. Luego a las 5 de la tarde recibí una segunda llamada que el mensaje fue: ¿dónde ponemos el cadáver? ¿Lo enterramos o lo dejamos en el río? Esa fue la frase repetida por esa persona en al menos 5 oportunidades. Yo intenté extender también para no decir nada. Mi única interacción en la llamada fue aló, 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 a lo que esta persona mantuvo su posición y mantuvo su cuestionamiento al respecto de qué hacemos con el cadáver. ¿Lo enterramos o lo dejamos en el río? Yo creo que esto, tengo que ser bien honesto y sincero con ustedes, con la audiencia también que va a ver este mensaje luego, para decirles que tengo miedo. Tengo miedo como lo tienen muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy por hoy también se ven limitados de sus derechos, que también hoy por hoy están frente a la zozobra de un entorno violento. Yo estoy muy consciente que esto, por supuesto, es un caso que me pasa a mí en primera persona y por eso lo estoy denunciando, pero también aprovecho el privilegio de los micrófonos para hacer extensivo este mensaje a todas las personas que están viviendo de esta zozobra, de este miedo que se ha instalado producto de una narrativa que viene validada desde el Estado. Y creo yo que esa es la mayor preocupación, que hoy por hoy las instituciones que deberían de salvaguardar nuestros derechos, que deberían de darnos garantía de que tenemos derecho a una vida libre de violencia, libre de discriminación, libre de acoso, no están funcionando. Y por eso es que hoy estoy haciendo esta denuncia pública, tomando estos micrófonos, precisamente porque la institucionalidad nos está quedando a deber a los ciudadanos y a las ciudadanas, producto de esta incertidumbre en la que sabemos que nos encontramos en las instituciones públicas, en la que no hay independencia. Y yo reitero, lo grave en estas circunstancias también es que viene acompañado de un discurso desde el Estado, validado desde las instituciones más altas del Estado, en el que cotidianamente estamos escuchando discursos de división, discursos de odio, discursos que alimentan la violencia, porque recordemos que el paso previo a cualquier acto de violencia es casi siempre las palabras. Y por eso es que también para mí es importante no dejar pasar esto que ha sucedido sin elevar mi voz, elevar también la voz como partido político, porque las circunstancias en las que se dan también no podemos obviar que hay un contexto político muy grave. Y fundamentalmente también hay otro elemento que no podemos obviar, y es que esto sucede en medio de un estado de excepción en el que las garantías constitucionales no están al alcance también, y principalmente en este estado de excepción mi preocupación ciudadana radica fundamentalmente en un miedo hacia lo que estamos viendo, y es que se arman casos, y es que hay detenciones arbitrarias. Entonces, en un estado de excepción, con una institucionalidad que no tiene independencia, la posibilidad de fabricación de casos, de lo que el poder está llamando como margen de error, que hay que decirlo, en un Estado de Derecho no hay margen de error para cuando se violan los derechos de la ciudadanía, pero esa es la circunstancia en la que estamos, y por esto mismo estoy haciendo esta denuncia de nuevo, que he recibido el día miércoles de la semana anterior, en la que claramente había un proceso de intimidación y había una amenaza a mi integridad física con una amenaza de muerte. Esa es en principio mi declaración. Yo quiero ceder el micrófono también a nuestro presidente para aunar también en otros detalles y cómo esto no es otra vez algo aislado.
Bueno, como en nuestro tiempo, nosotros hemos estado acostumbrados a persecución y hostigamiento y ciertamente también a espionaje ilegal de nuestros celulares, como bien quedó demostrado en una investigación de la Universidad de Toronto. Sin embargo, los hechos de la semana pasada demuestran un nuevo nivel de peligro para los miembros y los dirigentes de nuestro tiempo. Han amenazado a un miembro del Consejo Directivo de nuestro tiempo, precisamente en un contexto donde las instituciones que deberían garantizar su seguridad física, pues son aquellas instituciones que a veces promueven con muy malas intenciones esta cultura de odio y de muerte en el país. Recientemente hemos escuchado al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Legislativa, promover esta cultura de odio en contra de periodistas, en contra de ciudadanos que luchan por la democracia y ciertamente en contra de políticos de oposición. Nosotros ahora estamos aquí para hacer esta denuncia y acuerpar a Eric, porque todos estamos en esta lucha. Y a pesar del miedo, estamos aquí y vamos a seguir dando la lucha. También hacemos una llamada a la comunidad internacional para que esté pendiente de estos hechos y pues nos pueda ayudar en caso estas amenazas pasen más allá de simples palabras. Y a pesar que pueda sonar vacío, realmente es mi responsabilidad como presidente del partido demandar de las autoridades, de aquellos funcionarios públicos que están en esa posición para garantizar nuestra seguridad, para garantizar la paz en el país, que lo hagan y que permitan que activistas de derechos humanos, que periodistas y que personas que nos dedicamos también a la política partidaria, que nos permitan actuar libremente en el país como debería ser en una democracia y no estar siendo sujetos de este tipo de amenazas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de miembros de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y también del gremio periodístico. Estas declaraciones que hacen los funcionarios públicos en el país crean un manto de impunidad ante actos que puedan hacer siempre bajo la cobertura del oficialismo, personas de la sociedad civil o incluso autoridades de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada. Ninguno de nosotros quiere regresar a los años 80 en este país, pero ciertamente estamos dispuestos a seguir dando la lucha por defender nuestros derechos en El Salvador. Quisiera preguntar... Oye, todavía, si me permiten, yo quiero reiterar el agradecimiento a ustedes como prensa. Quiero hacer extensivo también este agradecimiento a las organizaciones sociales que se han pronunciado, a la Federación Salvadoreña LGBTI. Hay que recordar también que esto sucede en un contexto muy específico. Yo recientemente fui nombrado como director de asuntos políticos de nuestro tiempo, pero también tengo cerca de 10 años de ser un activista por los derechos LGBTI. En el pasado esto ha servido para la intimidación de grupos antiderechos, pero nunca habían llegado a una amenaza en la integridad física. Y por eso quiero volver a agradecerles a ustedes que nos estén acompañando, porque en un contexto en el que la independencia de las instituciones que deberían de brindarnos la seguridad, la confianza de que estas cosas no van a pasar desapercibidas, son ustedes la única salvaguarda que tengo y que tenemos muchos salvadoreños y salvadoreñas en esta coyuntura tan compleja para todos nosotros. Les agradezco nuevamente el que puedan hacerse eco, porque ahora, y esto es claro, lo que pareciera ser es que estamos frente a un periodo donde opinar diferente es casi que un delito, es sujeto a la persecución, es sujeto a la intimidación, y es a eso principalmente a lo que nos estamos oponiendo y por lo que nos estamos pronunciando también. Porque este es un país en el que tenemos que poder convivir democráticamente, en el que tenemos que poder tener el derecho de opinar diferente sin que esto implique un riesgo a nuestra integridad física. O, como muy bien ha señalado nuestro presidente Juan Valiente,
ser sujeto también de la burla, porque hay que decirlo, la respuesta del buquelismo, la respuesta de la Asamblea Legislativa se dio ayer cuando yo hice la denuncia. Apareció el diputado Guillermo Gallego burlándose de las circunstancias, lo cual claramente dice y nos pone en que esto ya es un ataque político también. Vemos también cómo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el día de ayer, dijo sin ningún miramiento, váyanse, exíliense. Y eso es que estos funcionarios no están haciendo responsabilidad al cargo que tienen. La responsabilidad de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa es brindar soluciones, no atacar a los ciudadanos y a las ciudadanas cuando hacemos derecho legítimo de nuestras denuncias, de nuestras problemáticas. Y por lo tanto, queda claro que este discurso de odio, de división, se está institucionalizando y lo están pagando defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, cualquiera persona que pueda entenderse, que opine diferente y que el oficialismo incorpore o identifique como un enemigo. Y eso es suficiente para liberar las hordas de troles, para liberar los ataques, para empezar la intimidación. Y esto nosotros como nuestro tiempo, pero también lo digo desde mi trabajo como activista, defensor de derechos humanos, esto es una circunstancia que no podemos dejar pasar y que tampoco nos podemos callar. Yo quiero informar también que, si bien, como ya he mencionado, la desconfianza hacia quienes lideran las instituciones persecutoras del delito es una realidad, y por lo mismo estoy haciendo esta denuncia pública, como nuestro tiempo, pero también como un demócrata y un político que cree firmemente en la institucionalidad, les informo también que voy a hacer uso de la interposición de una demanda en la Fiscalía General de la República, precisamente porque aún en estos contextos en los que otra vez dudamos de las personas, de la independencia de las personas que están en esas instituciones, en el mediano y en el largo plazo, a El Salvador y a sus ciudadanos y ciudadanas, lo que más necesitamos es una institucionalidad fuerte. Y por eso necesitamos activarlas. También claramente no esperando una reacción tan favorable como cuando responde a sus intereses, pero sí que puedan hacerse responsables al mandato constitucional que tienen y que hoy por hoy tienen que cumplir. Esto también responde a que este caso, sobre todo las amenazas también a la defensa de derechos humanos, entran en el plano y en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo me reservo mi derecho a que frente a una institucionalidad nacional que no responda, que no dé garantías de mi integridad física, pero también del resto de ciudadanos y ciudadanas que están viviendo detenciones arbitrarias, que están viviendo la zozobra de esta incertidumbre, también puedan encontrar respuestas y saber que no estamos solos, que no estamos solas. Y nada, decirles que desde lo personal esto no está implicando también que nos vamos a apartar de la vida política, es todo lo contrario, es hacer esta denuncia también para mantener viva esta lucha por el sistema democrático y la institucionalidad del país. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, yo le quería preguntar justamente eso, si estas amenazas vendrían por estos cargos que usted ha asumido dentro del partido, por el contexto, o también tienen otras situaciones que usted piense que a raíz de eso se han dado estas amenazas. Lo que creo que es importante decir es que ningún ciudadano, ningún ciudadana deberíamos de tener o de sufrir el acoso, de sufrir amenazas bajo ninguna circunstancia. Pero es cierto que en mí confluyen diferentes perfiles. Soy un político, soy activista de derechos humanos, y lo cierto es que estamos en un contexto en el que hay una persecución a nosotros y nosotras. No puedo señalar quién está detrás de esto, pero sí que puedo decir que este es un contexto claro, es un contexto específico, hay un estado de excepción, yo lo reitero, en el que hemos visto también cómo se fabrican casos, hemos visto cómo se persiguen desde las redes sociales y los medios,
Y eso está instalado. Hay un ambiente de persecución política, de discurso de odio y de división, donde cualquier persona que opinemos diferente, corremos el riesgo de enfrentar estas circunstancias. La denuncia que dijo que van a presentar a la Fiscalía, ¿ustedes saben cuándo la estarían, o ya esta semana? Lo voy a presentar lo más pronto posible. ¿Bajo qué cargos? Es algo que vamos a terminar de delimitar para ver todos los posibles flancos jurídicos que confluyen en esto, pero claramente hay intimidación, hay amenazas de muerte, entre otras cosas que tenemos todavía que delimitar justamente para ver cuál va a ser la línea a continuar. Y yo quiero ser muy honesto en esto. Yo me he tomado el tiempo también de hacer esta denuncia porque esto tenía que ser una decisión meditada y acompañada. Les recuerdo, o sea, yo soy como cualquier otro salvadoreño que también tengo mi familia, también tengo mi entorno, en el que hacer esto públicamente también tiene repercusiones. Y por lo mismo había tomado el tiempo para poder hacer esta denuncia, y también estoy tomándome el tiempo y las precauciones para cómo proceder. Sin embargo, esta es una primera acción que en este contexto en el que las instituciones, repito, no contamos con las garantías procesales, no contamos con la independencia de las instituciones, ustedes se convierten en una voz importante para poder hacer esta denuncia. Solo una consulta, el aviso que interpondrían, la denuncia que interpondrían ante Fiscalía sería, aparte de esta denuncia ante los medios, como la primera acción ante un organismo jurídico, porque no se ha acercado a la Policía Nacional Civil ni ha buscado poner primero esa denuncia ante la Policía Nacional Civil. Sí, claro. Yo lo decía ayer en el tuit con el que denunciaba lo que estaba sucediendo, y es que hacía esta denuncia pública porque no encuentro instituciones independientes a las cuales acudir. Y ha llevado un proceso de reflexión también, como decía, entender que más allá también de esto que me está pasando a mí en primera persona, es algo que nos está pasando a diferentes personas y que necesitamos que la institucionalidad funcione. Entonces, es a partir de esa reflexión, que tengo que ser muy honesto, también es reciente, en la que hemos decidido acudir a la Fiscalía después, en la policía no, porque no es en flagrancia. Sin embargo, sí creemos que las vamos a activar como el mecanismo que debería de ser el indicado y el que cualquier ciudadano o ciudadana debería de sentir la tranquilidad de que las instituciones van a trabajar por resolver sus problemas. Sin embargo, no es lo que sucede en El Salvador, no es lo que estamos viendo y viviendo, y por lo mismo la primera acción es esta denuncia pública, porque yo reitero, hay también riesgo de que todas estas circunstancias terminen utilizándose para la fabricación de casos, terminen utilizándose para el chantaje político, para la intimidación política, y eso es precisamente lo que no queremos que suceda. Y eso es precisamente lo que está en el origen de nuestra denuncia. Precisamente para que esto quede un precedente de que este tipo de acciones no son tolerables en democracia. Y que, como muy bien decía nuestro presidente Juan Valiente, no queremos regresar a un pasado que además es reciente, donde todas estas cosas, la intimidación, la persecución, las amenazas de muerte, no son una novedad en el país. Pasamos un proceso de guerra civil para acabar con ello. Y pareciera que estamos regresando a esos días tan oscuros. Pero también es una época en la que nos encuentra también como políticos y políticas que creemos en la democracia, en la institucionalidad, y que el país tiene futuro, que estamos aquí para seguir dando esta lucha. ¿Alguna otra consulta, colegas? ¿No? Ok, les agradecemos por haber